Muy buenos días, bienvenidos a este podcast que tiene por nombre Conceptos básicos de la relación persona-entorno social. Nuestro grupo está conformado por Campos Lucianis, Guatache Yelixa, Vázquez Hermelinda y mi persona Deyanira Guatache. Comencemos. Mi nombre es Deyanira Guatache y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de los siguientes puntos. Introducción de la privacidad, definición de la privacidad y formas de la misma. Antes de establecer el significado del término privacidad, es importante hablar del origen etimológico del mismo, el cual se encuentra en el latín y en concreto en el verbo privare, que significa privar, que a su vez dio lugar a la aparición de la palabra privatus, que se puede definir como aquello que no es público. Es posible asociar la idea de privacidad al concepto de intimidad, aunque pueden emplearse con distintas variantes. Por ejemplo, un cantante tiene la obligación de difundir su trabajo, pero también debe exigir que respeten su privacidad. Pero llega un periodista de farándula e invade su privacidad revisando sus correos electrónicos. Ese tipo de acciones no deberían ocurrir porque viola la privacidad de cada individuo. Cabe destacar que el derecho a la privacidad forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto quiere decir que es un derecho inherente a cada ser humano que tiene independencia frente a otros factores. No puede transferirse ni se puede renunciar a él. Como el resto de los derechos humanos, el derecho a la privacidad busca garantizar la dignidad del individuo. Definición de privacidad. La idea de privacidad engloba diversas acepciones, pero en todas ellas se intuye un claro componente psicosocial. La privacidad se refiere a la manera que tenemos de relacionarnos con nuestros semejantes. Es pues un concepto claramente psicosocial, aunque tiene también un fuerte componente ambiental. Según Newell 1994, la privacidad se define como la separación del dominio público. La definición más completa y aceptada desde la psicología es la ofrecida por Irwin Alman. La privacidad es el control selectivo del acceso a uno mismo o al grupo al que uno pertenece. Así, el autor captura en la definición los dos aspectos esenciales de la privacidad: el control selectivo de la interacción social y el control selectivo de la información ofrecida a los otros, sin que ello signifique necesariamente aislamiento y reserva respectivamente. Ello implica controlar la interacción tanto al nivel de entradas como de salidas, es decir, en un sentido bidireccional. Además, la definición entiende la privacidad referida bien a la persona o bien a un grupo determinado, desde una pareja hasta la familia o el grupo de amigos, por ejemplo. Así pues, desde la psicología ambiental es necesario referirse a la privacidad como la capacidad de la persona o grupos de personas de regular o controlar selectivamente la cantidad e intensidad de contactos o interacciones sociales en un contexto socioambiental determinado.
así como el flujo de información que se produce en tales interacciones. Todo ello en función de las necesidades concretas de la persona o grupo de relacionarse con el mundo social en un momento y situación determinados. Formas de privacidad. Diversas son también las formas en las que la privacidad puede manifestarse. En este punto es necesario referirse a los estudios pioneros de Alan Westing, 1967. Este autor propone 4 dimensiones de la privacidad, las cuales son soledad, intimidad, anonimato y reserva. Trabajos posteriores en este ámbito han ido en la línea de confirmar los resultados iniciales de Westing. Uno de ellos es el trabajo de Dar Pedersen, 1979. A partir de diversos procedimientos de análisis factorial, Pedersen completa la tipología de Westing y la amplía a 6 dimensiones, o si se quiere entender así, 6 manifestaciones o formas de privacidad. Las primeras 2 dimensiones se refieren básicamente al control de la interacción por parte de la persona, soledad y aislamiento. La dimensión soledad se refiere a la sección directa de estar solo, es decir, estar en una situación donde el resto de la gente no puede acceder a lo que haces o dices. Similar a soledad, el aislamiento se refiere a alejarse de los otros para obtener privacidad. Las 2 dimensiones siguientes guardan estrecha relación con la capacidad de controlar selectivamente la información en situación de interacción, anonimato y reserva. La dimensión anonimato se refiere a involucrarse en una situación social determinada, pero sin permitir ser identificado, es decir, pasando inadvertido entre la multitud. La dimensión reserva, por su parte, se refiere a controlar informaciones de carácter personal en una interacción social, especialmente si nos relacionamos con extraños. Por su parte, la intimidad es una forma de privacidad que toma como referencia no a la persona, sino al grupo. Esta es otra de las dimensiones que se están estudiando. Aquí cabe distinguir entre intimidad con la familia e intimidad con los amigos. Por su parte, la intimidad, tal y como la describe Westing 1967, es una forma de privacidad que toma como referencia no a la persona, sino al grupo, desde una diada hasta un grupo social, cuyos miembros tratan de llevar al máximo sus relaciones personales y el flujo de información que se deriva de esta relación. A su vez, la intimidad con la familia se refiere a estar con la familia y con exclusión de otra gente, solamente al núcleo familiar. Y por otra parte, la intimidad con los amigos, igual que con la familia, pero en este caso referido al grupo de amigos. Por ejemplo, en la celebración de una fiesta privada donde se invita solamente al grupo conformado por los amigos. Muy buenos días, les habla Hermelinda Vázquez y voy a continuar con el desarrollo de los puntos, las funciones de la privacidad y el modelo de privacidad de Altman. Sustento, Universidad de Barcelona, España. Primer punto, las funciones de la privacidad. Para Westing, un autor clásico en el estudio de la privacidad, esta cumple 4 funciones principales. La primera, posibilidad de establecer una comunicación limitada y protegida durante la interacción. La segunda,
Favorecer un sentimiento de control y de autonomía personal. La tercera, favorecer un sentimiento de identidad. Y la cuarta, posibilitar la liberación de emociones. Sin embargo, de una manera más comprensiva podemos establecer dos grandes grupos de funciones que cumplirían la privacidad, cada una de ellos con tres funciones principales asignadas en la siguiente estructura que les voy a desarrollar. Dentro de las funciones de la privacidad encontramos la primera parte de esta estructura, que es interacción y organización social. Esto contempla regulación de la interacción, gestión de la información, orden y estructura, ya sea grupal o social. Y la identidad personal y grupal, la autoidentidad, autoevaluación y la autonomía personal. Ahora bien, la privacidad no solo consiste en un simple estado de retiro o de aislamiento, aunque por lo general ella viene acompañada de uno de estos estados. La privacidad debe ser comprendida como un momento en la vida del individuo que éste controla por completo. Esto no contradice el carácter social de los individuos, sino que lo complementa en la medida en que su realización no solo contribuye a que el individuo desempeñe en forma más eficaz sus distintos roles sociales, sino que es en sí una forma de reafirmación de la condición social del individuo. Este puede disfrutar de su privacidad solo o en compañía de otras personas, en lugares abiertos o cerrados. Lo más importante es que sea el individuo quien decida y controle qué agentes externos hará partícipe en su ambiente privado. En esta era tecnológica existen múltiples medios para invadir la privacidad individual. Muchos de ellos son muy difíciles de controlar por parte de los individuos, sobre todo cuando se es una persona pública. Cabe resaltar, por otro lado, el exhibicionismo que las redes sociales propagan y validan a las personas, mostrando una faceta de felicidad y perfección que muchas veces es inexistente. Segundo punto, el modelo de privacidad de Altman. Sin duda alguna, el modelo psicosocial de privacidad más completo hasta el momento lo ofrece Irwin Altman en 1975. Varias son las bondades y virtudes que encierra este modelo frente a otros clásicos como por ejemplo el de Westing, 1967, que las acabo de nombrar. En primer lugar, Altman no propone únicamente una teoría espacial de la privacidad, sino que se trata de una perspectiva teórica mucho más amplia acerca de la interacción social. En segundo lugar, este supera lo que sería la tradicional concepción de privacidad como aislamiento o reclusión. Y en tercer lugar, una adecuada teoría de la privacidad permite analizar otro tipo de conductas socioespaciales, entre las que se encuentran el hacinamiento en las cárceles, la territorialidad y la lucha por las fronteras entre los países, como vemos actualmente en el conflicto Ucrania-Rusia, y el espacio personal en una escala más íntima. El modelo de Altman pone especial énfasis en el proceso dialéctico que se establece entre lo que es la persona, sus necesidades y expectativas y el contexto socioambiental en el cual ésta se encuentra inmersa en un momento determinado y en unas circunstancias de interacción concreta. Así, el nivel de privacidad para una persona en un determinado momento y contexto es evaluado en función del nivel deseado de interacción con otras personas. El carácter sistémico del modelo, conlleva a entender el proceso. ¿En qué términos? Pues en términos de equilibrio entre la privacidad deseada y la realmente obtenida. Cumplir mis objetivos de tener este aspecto como privado, ya sea en el ámbito personal o territorial. En tal sentido, uno de los conceptos clave en este proceso dialéctico es el del acceso del yo a los otros. La privacidad, pues, es una evitación de la interacción no deseada, como una búsqueda de la interacción realmente deseada, superando así la idea de privacidad como equivalente a exclusión o aislamiento. Ahora bien, continuemos con el siguiente punto con mi compañera. Fue un gusto exponerle para ustedes el concepto de privacidad y el modelo de Altman. Muy feliz día.
Buenos días a todos mis compañeros de clase, profesora. Mi nombre es Yelixa Guatache. Continuando con el tema de privacidad, en este podcast me corresponden los siguientes puntos: privacidad y medio físico y variables moderadoras de la privacidad. A continuación, la información. Privacidad y medio físico. El medio físico viene a ser una expresión sinónimo de territorio, procesos y recursos naturales. Constituye, por lo tanto, el soporte de la vida en la Tierra, de las actividades humanas, pero también es el receptor de residuos o productos no deseados generados por los seres humanos modernos. Cabe destacar que, atendiendo más estrictamente a los espacios ambientales, el espacio puede diferenciarse en función del grado de privacidad que potencialmente puede ofrecer. Según Ring 1982, distingue tres tipos de espacio. Primero, espacio privado es aquel en el cual una persona o grupo de personas pueden establecer una relación consciente y afectiva de una interacción social con los demás. Un ejemplo de espacio privado es el coche propio, una oficina privada o un despacho. La propia casa es tradicionalmente el lugar privado por excelencia. Segundo, el espacio público es el cual la regulación de la privacidad es inexistente o escasa y en todo caso más débil o menos prolongada en el tiempo. En estos espacios la persona o grupo está forzosamente abierta a la interacción con los demás, a la mirada del otro, al abordaje social, y poco pueden regular la información, al menos en lo que se refiere a la imagen externa que ofrecen a los demás. Un ejemplo, las calles, parques, plazas y espacios similares. Tercero, espacios semiprivados o semipúblicos. Son aquellos espacios con un cierto grado de regulación de la privacidad, pero cuyos mecanismos no son ni todo lo amplio ni todo lo afectivo, que resultan en un espacio privado. Así, una tienda en un camping no deja de ser un espacio privado. Para los vagabundos, ciertos espacios públicos suelen ser considerados, al menos temporalmente, lugares de ocupación y regulación personal. Los jardines comunitarios no están abiertos a cualquiera. Sin embargo, dentro de la comunidad de vecinos funciona como espacio público. Variables moderadoras de la privacidad. Numerosas son las variables que pueden incidir en la regulación de la interacción social, o sea, en la privacidad. En relación con este concepto se destacan tres variables: ciclo vital, el estatus económico y la categoría socioprofesional. Primero, privacidad, ciclo vital. Nuestra posibilidad de regular la interacción y la información para con los demás está sumamente influenciada
por las características que definen las diferentes fases de nuestro ciclo vital. Durante la infancia somos dependientes de los adultos y nuestras relaciones sociales pasan en gran medida por su conocimiento y aprobación. Cabe resaltar que el descubrimiento por parte del niño de la capacidad de mentir es una de las primeras manifestaciones de regulación de la privacidad, aunque solo sea en términos informacionales. La edad adulta es, por supuesto, la etapa donde más clara y conscientemente puede ejercerse la privacidad. El poder de decisión y autonomía se ejercen con todas sus consecuencias. Cuando llegamos a la vejez, nuestra capacidad para mantener actividades sociales diversas, autónomas, de acción y consecución de objetivos vitales suele disminuir sensiblemente, como también lo hacen nuestras facultades físicas y mentales. A la final, volvemos a depender de los demás para mantener nuestra vida dentro de unos cauces de normalidad, con el precio consiguiente de pérdida de la privacidad. Segundo punto, privacidad y estatus socioeconómico. Es, por supuesto, una variable que afecta al grado de privacidad que puede adquirir una persona. En otras palabras, la privacidad se puede comprar, o dicho de manera más precisa, la mayor disponibilidad de recursos económicos permiten el acceso a mecanismos de regulación de la privacidad más efectiva. Tercer punto, privacidad y categoría socioprofesional. Las organizaciones con estructuras piramidales ofrecen distintos niveles de privacidad en función del estatus ostentado dentro de la organización, desde el staff o la gerencia situados en la zona más inaccesible del edificio y con mecanismos reguladores de gran eficiencia. Entre ellos están los ascensores privados, secretarias, filtros, despachos cerrados, comedores privados. Estos distintos niveles de privacidad regulan y modulan las interacciones entre los distintos niveles de jerarquía laboral y contribuyen a reforzar la estructura organizacional. Las personas que ocupan un nivel inferior disponen de un espacio mucho más abierto, es decir, menos privado, básicamente cerrado a partir de mobiliarios de oficina, con una mínima regulación de la interacción y de la información que ofrece a los demás empleados. Por el contrario, la persona que ocupa un cargo de nivel superior tiene su lugar de trabajo en un despacho cerrado, más privado, es decir, más efectivo a la hora de regular la interacción laboral. Gracias por su atención. Ahora mi compañera Luciani Campos. Mi nombre es Luciani Campos y ahora me toca hablarles sobre la territorialidad, tipo de territorio y funciones
de la misma. Ten en cuenta que un individuo o grupo obviamente debe tener territorio para ejercer dicho comportamiento de territorialidad. Altman en 1965 conceptualiza 3 tipos de territorio. El territorio primario, definido de la siguiente forma: es un lugar ocupado de manera estable y claramente identificado como propio. Es decir, son estructurados por el individuo o el grupo y tienen factores característicos como lo son la personalidad, papeles o rol, actividad, objeto, etc. Agamben dice que el comportamiento territorial del sujeto está altamente socializado. Sus atribuciones simbólicas integran percepciones, conocimientos y valoraciones acerca del significado y uso del sitio. La función de la territorialidad es regular la organización social y protección. Abarca la personalización de territorio y interceder por el territorio y ejercer una autoridad. Y bueno, también la identidad grupal.